Amigos 712, radio y televisión al mismo tiempo a través de Unión Radio, también a través de IBC. Vamos a hablar ahora de política exterior como tal y sobre todo para analizar el mandato que está a punto de concluir de Joe Biden al frente de la presidencia de Estados Unidos. Y lo vamos a hablar con Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales COBRI, también es estudiante de doctorado de historia. Él nos acompaña amablemente vía Zoom desde aquí, desde la capital venezolana. Doctor, ¿cómo entender, cómo empezar a analizar el mandato a punto de concluir de Joe Biden? ¿Cómo podría calificarlo además? Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Lo primero es que siempre tenemos que entender que un mandato no se percibe con las ideas del momento. Mm. En décadas, los historiadores van a volver y van a ver el periodo del presidente Biden y probablemente lo van a ver muy diferente a como lo estamos viendo en este momento. Sé que es muy tentador decir, bueno, el presidente Biden fue un fracaso y por eso perdió su reelección. Y siento que la respuesta es mucho más complicada que eso. Por ejemplo, a nivel de política exterior, sí, el presidente Biden tuvo una mala salida a Afganistán, Mm. pero fue el presidente que terminó la guerra de Afganistán, que varios presidentes anteriores no pudieron hacer eso. También fue un presidente que trajo de vuelta la confianza a la OTAN y bajo su mandato fue que la OTAN se expandió por primera vez en mucho tiempo. Y fue el presidente que le ha hecho frente al, a todo este proceso de la guerra de Ucrania, Mm. de una manera que quizás no se esperaba que Rusia tuviese una guerra tan desastrosa como la ha tenido. Entonces, es eso, hay muchos resultados mixtos en cada una de las áreas. Lo mismo en lo económico. En proceso electoral, todo el mundo en Estados Unidos hablaba de cómo la economía estaba muy mal, pero realmente la economía estaba en franca recuperación. Estados Unidos estaba en una posición mucho mejor que la mayoría del mundo desarrollado. Entonces siento que el presidente Biden tendrá un legado bastante mixto. Leyes históricas como la ley de infraestructura que ha generado miles de proyectos de construcción en Estados Unidos es algo muy positivo. Mientras que, por ejemplo, este tema del perdón o el indulto a Mm. su hijo mancha un poco su legado a la salida y la gente también va por décadas a discutir sobre la necesidad de esta decisión. Ahora, podríamos hablar en términos así básicos que el gobierno de Biden fue conservador en distintos aspectos, tratando de nunca rondar la polémica independientemente fuera el tema que se tocase. Si lo comparamos sobre todo con otras administraciones demócratas como Kennedy, Mm. Carter, Obama en su primer periodo sobre todo, sí, podríamos decir que en algunas áreas el presidente Biden trató un tipo de política más conciliatoria, trató de, a pesar de vivir en una época tan cargada de animosidad entre los dos partidos principales de Estados Unidos, trató de hacer política, digamos, lo que él llamaba la antigua, de hacer tratos, de negociar mucho, de no ir en contra del otro partido tan fuertemente y no ser tan radical en algunas de sus posiciones. Por otro lado, hay ideas que se pueden considerar bastante contrarias y para nada conservadoras en el sentido amplio del término conservador, no en el sentido ideológico, Ujú. que se llevaron a cabo. Esta es la administración que se ha comprometido más en la historia con la lucha contra el cambio climático, por ejemplo, y trató de hacer cosas a la raíz de esa visión que muchos republicanos dicen que fueron muy radicales. Entonces depende del área en la que estemos hablando. En cosas como la política exterior hacia Latinoamérica, fue una administración increíblemente tradicional, con muy pocas ideas nuevas, por ejemplo. Sobre todo Pero con en temas Venezuela. como Viendo el cambio fue muy marcado, ¿no? Saliendo Trump, llega Biden y el cambio hacia Venezuela, para muchos incluso les generó reclamos de por qué el cambio hacia Venezuela como tal. el presidente Trump en su primer mandato tuvo una visión hacia Venezuela, la ejecutó, no se cumplieron los objetivos que tenía la administración Trump. El presidente Biden hizo un cambio de rumbo y tampoco parece que se hayan cumplido los objetivos que se tenían. Entonces siento que
por ahí no hay demasiada diferencia. O sea, hay diferencia en las ideas, pero la ejecución no logró resultados tan diferentes tampoco. Entonces, eso también es bastante complicado de medir. En temas migratorios, por ejemplo, que es uno de los puntos más débiles Ujú. de esta administración, fue una falta sobre todo de visión, porque políticas se ejecutaron. Los números hablan de que hacia el final del mandato sí se puso cierto orden en la frontera, pero la percepción no fue esa, que es una de las cosas que hundieron a la administración. Recordemos que aquí estamos hablando de una mezcla de dos cosas: políticas públicas, pero también la política electoral y la efectividad Ujú. política que tuvieron las políticas que se hicieron. Entonces por ahí hay una disonancia. Muchas políticas del presidente Biden pueden haber sido exitosas y quizás en el futuro se vean como exitosas, pero no lograron rédito político, no fueron vendidas correctamente al público. Y esa, entre otras cosas, es lo que es la derrota de los demócratas. A eso iba. ¿Se puede asumir como responsabilidad el regreso del Partido Republicano, hoy encarnado en Donald Trump, a Joe Biden como tal? Sobre todo cuando se dice, bueno, fue muy rimbombante cuando llega nuevamente el Partido Demócrata a la Casa Blanca a través de Joe Biden, pero nuevamente vuelven los republicanos. ¿Le podemos indicar precisamente la responsabilidad al mandato de Biden como tal por no hacerle frente o generar una política atractiva para los estadounidenses? El presidente Biden tiene una responsabilidad importante en la reelección de Donald Trump, tanto desde el punto de vista de no lograr vender una verdadera visión en temas clave como la migración, no saber justificar ante el pueblo estadounidense las políticas Mm. económicas, ojo, muchas de las cuales ayudaron a Estados Unidos a salir de la crisis que generó el COVID, que es una cosa que quizá a veces es muy injusta en la política, que es el performance económico. Cuando un presidente hereda una mala situación, la gente lo ve como que el presidente es el responsable de esa Mm. mala situación, cuando eso no necesariamente es Es verdad. cierto. También le pasó a Obama. Obama hereda una crisis económica muy fuerte, ayuda a Estados Unidos a salir de esa crisis económica y se le responsabiliza por unos números que él estaba solucionando. De esa manera que el presidente Trump en su primer mandato hereda una economía en muy buen estado, Mm. y muchos estadounidenses recuerdan ese periodo como un periodo de buena situación económica, pero no es buena situación económica porque Trump haya hecho algo particularmente bien. Es porque la economía ya estaba bien y él sencillamente la siguió conduciendo como estaba hasta que llegó la pandemia y generó los desajustes que generó. Pero el presidente Biden y su política saca a Estados Unidos de la crisis. Fue una estrategia para salir de la crisis, sí, que generó inflación. Ese siempre fue el objetivo. Siempre se sabía que de la forma que se estimuló la economía se iba a recalentar, que el gasto se iba a estimular, que iba a haber inflación. Ese siempre fue el objetivo. No fue una sorpresa que la inflación aumentara. La verdad es que los demócratas no midieron correctamente la reacción tan adversa que iba a tener la inflación en la percepción de la economía que tenían las personas. Doctor, nos queda un minutico finalizado este mandato de Joe Biden. ¿Qué podríamos esperar ahora de la administración Trump? ¿Hacia dónde podría estar dirigidas sus acciones, sobre todo cuando ya asuma oficialmente el 20 de enero este nuevo mandato? Bueno, vamos a ver cambios importantes en las políticas migratorias, al menos sobre las cuales el presidente tiene un control directo, así no se logre una reforma migratoria a nivel legislativo. El tema de las aranceles, que tanto se ha Que hablado de ese, tanto es se habló. tan polémico, pero parece ser una punta de lanza del presidente. Eso va a traer unos cambios en la economía, no solo de Estados Unidos, sino global. Y esas son quizás las dos áreas más importantes que se ven de diferencia. Y bueno, en política exterior es esperar qué va a pasar con la guerra en Ucrania, que eso es lo más importante, ver cómo el presidente Trump asume ese reto y cómo toma una posición quizás más intermedia y más conciliatoria que el presidente Biden. Creo que esas son las tres cosas más importantes. Bien, agradecido doctor por los minutos en la mañana del día de hoy. Amigo, será Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales COBRI, también es estudiante de doctorado de Historia. 7:22, hacemos una nueva pausa aquí en A Tiempo y volvemos.